Buenos días o buenas tardes, yo no sé a qué hora estamos viendo. Hoy una vez más nos podemos encontrar y seguir dialogando. Si has seguido parte de lo que hemos compartido en nuestra congregación, en nuestra iglesia o a través de las redes, hemos estado hablando durante este pasado mes de abril y ahora hoy de mayo, acerca de la importancia de nosotros hablar de nuestras emociones y estos procesos de ansiedad que en algunas ocasiones nos cansan y nos tocan. Y hemos utilizado esta serie que le hemos titulado Respiro, donde nosotros tratamos de ver, primero buscar hacia arriba qué Dios nos dice, mirar hacia adentro qué nos dice la Escritura, y más mirar hacia alrededor, específicamente esos recursos y esas personas que pueden ser círculos de apoyo que nos puedan ayudar en esas instancias. Y hemos querido tener conversaciones de personas que son líderes, que han compartido su vida en el ministerio y en la congregación y cómo sus historias también pueden tocar con nosotros. Hoy tengo la bendición de poder integrar con nosotros a Abdiel Echevarría. Abdiel, saludos, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos y reciban un fuerte abrazo cibernético. Yo conocí a Abdiel a través de un buen amigo, el pastor Gerardo Morales, de la Iglesia Discípulos de Cristo de Ponce. Él después me dijo que nos había conocido de antes, pero particularmente porque Abdiel y su esposa Caroline son directores y han generado un proyecto fenomenal de música y de diversas artes en el sur de Puerto Rico, en Ponce, que se llama Melodías que Sanan. Y tiene un ministerio extraordinario, pero yo quisiera que Abdiel nos hable un poquito de él. Abdiel, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú eres? Cuéntanos para que la gente pueda conocerte. Claro, soy natural de Juanadías, por la misericordia de Dios. Nací en un hogar cristiano de generaciones pastorales y mis papás de igual forma siguen ese llamado. ¿A tu papá pastor? Correcto, mis papás pastorean en Juanadías y ha sido, ¿verdad?, una bendición y una carrera maravillosa la que hemos tenido. Melodías que Sanan inclusive nace respondiendo a la necesidad en ese momento de lo que nosotros veíamos de músicos y gente que cantara en las iglesias y que pudiera prepararse de forma profesional, ¿verdad? Que en el caso mío, en mis inicios, no tuve la oportunidad de accesar a programas educativos que me permitieran fortalecer el área musical y tuve que aprender, como dicen por ahí, de manera autodidacta. Y eso no pasa nada, porque hay personas que tienen talentos innatos y maravilloso por eso. Pero yo soy de los que tengo que aprender, tengo que practicar, establecer disciplina, ¿verdad? Hablando de la norma. Entonces, cuando mi esposa y yo nos casamos, justo antes de ese proceso durante el tiempo de noviazgo y preparación, decidimos que queríamos tener un proyecto de vida. Mi esposa se prepara en el área de la salud, específicamente en el área de terapia ocupacional. Y en un inicio habíamos pensado en un gimnasio para niños que trabajara, ¿verdad?, quizás otra forma, sin saber que nuestra pasión por la música nos llevaría a responder a ese llamado de Dios, formando líderes desde el año 2012. El proyecto creció y tomó otros enfoques. Los enfoques fueron nosotros llevando el rango de edades educativos a llevarlo hasta lo que lo tenemos en la actualidad, que es hasta los 6 meses de nacidos. Un participante de los 6 meses ya puede comenzar, ¿verdad?, ser parte activa de lo que, ¿verdad?, implementa la música. Porque nosotros hay por lo menos 3 áreas fundamentales en la música y eso me fascina hablar de eso, porque la música puede impactarnos en todas las áreas. Están los que escuchamos la música y apreciamos la música, ¿verdad? Está el que quiere aprender a tocar un instrumento como una manera quizás de escape, puede aprenderlo, ¿verdad?, para poder servir en sus congregaciones. Y hay gente que quiere dedicar completamente su vida, ¿verdad?, a ese instrumento, ¿verdad?, que se está dentro de esa segunda fase, pero también está la oportunidad de poder ser educador musical, ¿verdad? Entonces, dentro de la música hay muchas ramas para poder escoger. Todas ellas nos benefician de formas muy particulares. Entonces, desde los 6 meses, nosotros ayudamos al estudiante a apreciar la música y luego, ¿verdad?, que los padres puedan utilizarlo como herramientas dentro de su desarrollo en sus diferentes áreas. Nos fascina mucho hablar del proyecto y ver el impacto que tiene, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad la música y de manera internacional.
¿Cuántas personas básicamente ustedes impactan en el área del sur de Puerto Rico como estudiantes en el proyecto de Melodías que Sanan? Bueno, en nuestra última matrícula teníamos unos 200, entre los 220 y 230 estudiantes, o sea, son 200 familias que estamos impactando directamente. Y nos impresiona mucho saber que hay tanta gente que todavía realmente no nos conoce, pero de igual forma hay mucha gente que han creído en nuestro proyecto y de boca en boca y en las diferentes, ¿verdad?, estrategias que utilizamos para poder permitir que este proyecto se conozca, porque más que cualquier cosa es un proyecto de vida para nosotros, que Claro. quisiéramos dejarlo a nuestras próximas generaciones porque sabemos el impacto que tiene. Así Inclusive si vamos a la historia de la música, discúlpeme que lo interrumpa, si vamos a la historia de la música se comenzó a enseñar dentro de las iglesias. Es interesante porque para ese tiempo quizás era algo pagano, pero eso luego de ser pagano fue aceptado y vemos, ¿verdad?, la evolución de la música, ¿verdad? Así es que es maravilloso utilizar esas herramientas que nosotros tenemos para poder bendecir la familia. claro. Así que eres hijo de pastor, así que Correcto. viste, has sido parte de la iglesia, estás casado, tienes un niño, bebé, ¿verdad? Un niño después de 9 años, de 9 años. Y Wow, verdad, tuvimos procesos de pérdida también. Y esos procesos de pérdida nos han ayudado mucho a entender cómo es el corazón de Dios y lo mucho que Él nos ama, aún en los momentos difíciles, ¿verdad? Porque dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, podemos, ¿verdad?, agarrarnos de la promesa de Dios y no temer ante las malas noticias. perfecto. Y a mí me parece bien importante lo que tú me estás diciendo aquí, ¿verdad? Me estás hablando de situaciones que has sido criado en una familia que tal vez desayunaba, almorzaba, comía iglesia, ¿Correcto? y tienes un buen matrimonio que no ha estado exento de situaciones complejas como ha sido la pérdida de criaturas que se fueron gestando y no fue hasta los 9 años de tu matrimonio que finalmente se pudo concretar y concebir, ¿verdad?, esta criatura. Ustedes tienen 8 meses. Tienes un proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Un proyecto que ha alcanzado muchas familias. Pero también nos has dicho que aún todos esos logros o aciertos o experiencias gratas que has tenido no han estado ajenas a experimentar problemas de ansiedad o manejo de la ansiedad y que ha afectado, pues cómo podemos manejar la situación. Y obviamente ahora Correcto. nosotros estamos en una situación pandémica que nos tiene encerrados. Tenemos una cuarentena aquí en Puerto Rico extendida hasta el 25 de mayo, desde el 15 de marzo, lo que quiere decir que serían ya básicamente 2 meses y medio que por lo menos al momento que estamos haciendo esta grabación se va a estar efectuando aquí en la isla. Y eso pues muchos han generado un poquito de ansiedad. Inclusive pudiésemos decir que hasta cierto punto la ansiedad o los ataques de pánico para algunas personas se consideraban como falta de fe, como una persona que era muy débil. Y yo asumo, ¿verdad? Y tal vez tú nos puedes decir en esta conversación que viniendo de un escenario de crianza pastoral, de ser una persona que ha generado un proyecto y que ha tenido unos grandes resultados, el mirar que trabaja con ese manejo de ansiedad y que en algún momento puede tener como una salida difícil, pues puede verse como un asunto de debilidad. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta situación de la ansiedad en tu vida con todas esas otras cosas que hemos dicho y tal vez las que no hemos mencionado, que también ha impactado tu realidad? Claro, vamos a establecer, ¿verdad?, en este caso un marco histórico. Y voy a hablar de mi vida para ver cuántos se pueden identificar conmigo. Detrás de cualquier logro que nosotros podamos tener, siempre vamos a experimentar o tener una historia que nos lleva, ¿verdad? Ya sea de forma activa, inactiva, pueden pasar años, pueden pasar días. Esto ¿verdad?, no pasa nada con esto, con el tiempo. Y comenzando desde un trabajo, en el caso, ¿verdad?, trabajaba como capellán de hospicio. ¿Ok? Dentro de la capellanía, ¿verdad?, podemos encontrar 3 áreas, ¿verdad?, que son bastante impactantes, que podemos escucharlo. Está la capellanía hospitalaria, ¿verdad?, que trabaja con enfermos, pero la expectativa de vida con ellos, ¿verdad?, y
con el corazón con el que vamos, ¿verdad? Dentro de estas áreas es que el enfermo pueda recibir su sanidad y nosotros poder acompañarlo dentro del proceso de sanidad. Está la capellanía carcelaria, que en este caso trabajamos con convictos, ¿verdad? Y trabajamos dentro de ese proceso, ya sean, ¿verdad?, sentencias mínimas, ¿verdad?, hasta sentencias que son prolongadas. Y se trabaja, ¿verdad?, con esos casos. Pero cuando trabajamos con hospicios, lo primero es que tenemos que orientar a las familias acerca de que ese paciente en algún momento, no ya muy cercano, va a partir, ¿verdad?, de la faz de esta tierra. Y tenemos que trabajar procesos de desenlace, tenemos que trabajar con situaciones que no se han podido resolver, porque eso muchas veces impide que el participante, en este caso el encamado, pueda tener, ¿verdad?, un desenlace feliz. Y lo que le llamamos, ¿verdad?, el arte del buen morir. Suena fuerte, pero es una realidad. Nosotros nacemos, ¿verdad?, y tenemos un tiempo proyectado en la tierra que solo lo conoce Dios. Entonces, marcando, ¿verdad?, esa parte, tuve muchas experiencias muy hermosas, otras de ellas muy desgarradoras, porque yo semanalmente tenía que estar acudiendo, lo que no nos pasa regularmente, a estar en despidos, en duelos, trabajando con familiares semanalmente, ¿verdad? Cuando le hablo de todo esto, era simultáneamente, tenía que estar trabajando con situaciones muy diversas que marcaban no solamente la vida de los familiares, porque tenía que trabajar no solamente con el encamado, sino con cuidadores y familiares, trabajando, ¿verdad?, una serie de situaciones. Esto, ¿verdad?, me llevó a tener un valor mayor sobre lo que es la vida. Y en ese tiempo estaba entrando entre la edad de los 36 años, ¿verdad?, que uno va adquiriendo una madurez diferente, ya uno no es un joven, ¿verdad?, ya no piensa que el mundo está de frente y que no los podemos, ¿verdad?, hacer como querramos. Ya comenzamos a pensar en cosas mucho más profundas, ¿verdad? Y ese fue mi caso, Recuerdo que hubo un momento en que le dije a mi esposa, ya no puedo más, esto me está afectando demasiado. Y tuve que tomar una decisión. No sabía que para ese tiempo llegó el huracán María. Recuerdo, esa noche antes, mis suegros viven en la montaña, mis papás viven en la costa, entonces era peligroso, ¿verdad? Por ya la magnitud de cómo venía, ¿verdad?, proyectado el huracán, ya había causado cierta incertidumbre en nosotros, aunque no habían visto nada. Recuerdo tener una conversación fuerte con mi papá, que considero un héroe de la fe. Él quería quedarse cerca de la iglesia por si acaso alguien que ya habían desalojado el lugar, él quería estar para la gente. Y yo tuve una discusión, en este caso amistosa, pero muy acalorada con mi papá, diciéndole, si mamá se va a quedar aquí en mi casa con nosotros y otras personas, ¿por qué tú te quieres quedar solo allá? Y nosotros sabemos que hay una incertidumbre, nosotros podemos perder comunicación y no saber dónde tú estás. Y casualmente sucedió lo que sucedió en el área donde ellos residen, fue desastroso. Entonces, traigo esta situación a colación porque justamente esa madrugada que habían comenzado los vientos fuertes, comenzó mi ataque de pánico más fuerte. Fue impresionante. Yo no podía moverme, no podía hablar, sentía que no podía respirar, sentía que las cosas más importantes de mi vida se me habían sido quitadas en ese momento. No entendía lo que me estaba pasando. Me duró como, en lo que puedo contabilizar, como unos 20 minutos. Yo luego retomé, ¿verdad? Pude respirar, luego pude descansar y no le dije nada a nadie. Pasados los días, ¿verdad?, mis papás me comunicaban de que se querían ir para el lugar. Y en ese momento me da un ataque de pánico justo frente de ellos. Ellos no pudieron entenderlo. Y les dije, por favor, no se vayan. Necesito que estén aquí. Necesito que no se vayan, por favor. Ellos, pastores al fin entendieron ese llamado y abrazaron a su hijo en ese momento. Y yo pude ver la mano de Dios. Recuerdo que a raíz de todo lo que estaba sucediendo, nos tuvimos que trasladar a Estados Unidos buscando quizás una nueva oportunidad porque el panorama en Puerto Rico era desalentador. Actualmente lo que estamos viviendo es mundial, o sea que no podemos salir de Puerto Rico porque lo que vamos a encontrar aquí lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Pero en ese momento estamos mirando otras oportunidades. ¿Qué pasó?
¿Por qué les traigo todo esto? Porque estando allá, mis papás deciden quedarse en Estados Unidos y nosotros decidimos volver a Puerto Rico. Mi esposa y yo en ese momento veníamos solos. Recuerdo, el día antes de nosotros venir, tuve un episodio, en este caso duró horas. Fue impresionante, yo no había pasado por eso y pude, ¿verdad?, recibir el consuelo de Dios a través de mi esposa, que en todo el proceso nunca me ha abandonado. Nosotros salíamos el día siguiente para Puerto Rico y recuerdo en el avión, trato de dormir, que esta, uno de los, ¿verdad? A los que puedan estar pasando por estos episodios, se nos hace muy difícil poder conciliar el sueño porque, como hablaba Christopher en la entrevista anterior, el conciliar el sueño, pensamos que a partir de ese momento vamos a morir. Y es impresionante, de verdad, sentir eso, esa sensación de muerte, de que si me queda tiempo aquí en la tierra, ¿por qué tengo que irme ahora? Alguien dijo algo muy interesante, todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir, ¿verdad? Claro. Entonces, es bien interesante que cuando íbamos, ¿verdad? Estábamos a no sé cuántos pies de altura, ¿verdad? Porque no sé mucho de aviación, pero voy a retirarme para tratar de tomar descanso, porque cuando habíamos viajado de Puerto Rico a Estados Unidos, me había pasado el episodio y las azafatas me ayudaron en ese proceso a yo poder estar de pie, sentarme, estar de pie y utilizar, ¿verdad?, algunos mecanismos que ellas tenían en el avión. Cuando iba de camino, ¿verdad?, en este caso Estados Unidos, cuando venía de regreso, intenté ir donde las azafatas y ¿sabe qué, pastor? Caí desplomado en el piso. Lo interesante, en pleno vuelo, y había pasado como una hora del vuelo, todavía faltaban como unas 2 horas y media. Recuerdo que todo el mundo comienza a gritar. Yo dije, ¿qué yo hago en el piso? Porque mi mente estaba trabajando, yo podía escuchar a todo el mundo, no podía hablar, mi cuerpo no respondía. Y estuve así no sé cuánto tiempo hasta que hubo un médico que pudo, ¿verdad?, en este caso, asistirme. En ese momento tomaron mi presión, generalmente yo soy hipertenso, mi presión baja. Entonces fue algo bastante chocante, pero dentro de todo el proceso yo tenía paz, porque yo sabía que Dios estaba operando y obrando algo en ese momento y durante todas las circunstancias en las que estábamos pasando. Quiero decir, ¿verdad? Y aclarar, nunca le he tenido una cuestión a Dios, he tenido una pregunta diciéndole ni un por qué, ni un para qué, y la realidad es que yo soy de las personas que le cuestiona mucho a Dios, no tengo reparo con eso porque es que es mi padre y yo sé como que él es mi padre, él me ama. Si él quiere contestarme, ¿verdad? Él me lo contesta y está bien por eso, pero en ese momento yo sabía que Dios quería romper y trabajar algo conmigo que no sé qué era. Pasa ese proceso y recuerdo que 2 días después sigo pasando por los ataques de pánico. Estamos hablando de que en ese momento, para los que somos o trabajamos en proyectos, cuando pasan situaciones tan detonantes como este, en el caso de María, nosotros tuvimos que cesar operaciones como escuela. Le hemos contado la gloria al principio, pero ahora viene la historia. En ese momento nosotros estuvimos alrededor de 3 meses sin poder operar. Entonces de eso nosotros vivíamos. Mi esposa justo unos meses antes había renunciado a su trabajo que tanto amaba, que estuvo por 10 años para dedicarnos completamente al proyecto. O sea, Que es un proyecto de fe. El proyecto es a tiempo completo, no es un proyecto a tiempo parcial. O sea, es un proyecto que ustedes han desarrollado y que le han metido obviamente todo su esfuerzo, todo su empeño y viven hacia eso. Correcto. Entonces, nosotros decidimos volver a Puerto Rico para seguir emprendiendo cuando había desolación. Mientras mi esposa un día y yo fuimos a la localidad para limpiar, Dios le habló acerca de los planes que tenía. Y Dios fue restaurando, ¿verdad? En este caso, todo lo del proyecto para tener un aún mayor alcance que el que nosotros pensábamos. Y esa parte Dios la iba resolviendo. O sea que dentro de todo lo que Dios estaba haciendo, Él resolvía muchos de nuestros asuntos, mientras yo personalmente estaba pasando por otros. Así que pasas por esta situación, Abdiel, ¿verdad? De estos ataques de pánico y de ansiedad, obviamente con lo que habías experimentado por el huracán, por este asunto de inseguridad de lo que podía pasar en el panorama de la escuela, que es el proyecto que ustedes tienen. ¿Qué herramientas empezaste a desarrollar? ¿Qué maneras pudiste poder atender
en medio de este proceso? Lo primero fue la palabra. Honestamente, la palabra es el mejor antídoto para cualquier cosa. Pero además de la palabra, tenemos que identificar en qué momento durante el día, por ejemplo, podían sucederme más, que yo comencé, ¿verdad? En este caso, tener bitácora. Por qué me estaba sucediendo, con qué yo me estaba alimentando, cómo me estaba nutriendo en las diferentes áreas, ya sea mi comida física y todo lo que estaba haciendo, qué estaba consumiendo para que sucediera, ¿verdad? En este caso, todo esto. A mí me funciona trabajar mucho con los salmos, y los salmos yo los escuchaba, recuerdo, en audiolibro una y otra vez todos los días. A veces yo escuchaba, ¿verdad?, los 150 capítulos en un día. Yo los escuchaba porque necesitaba nutrirme de la palabra. Abracé a amigos que fueron mentores en la palabra. Mis padres estuvieron muy de cerca, además, ¿verdad?, del consejo de mi esposa. Y era bien importante porque llegó un momento en el cual yo dije, yo necesito ayuda profesional. Okay. Necesito que alguien vea lo que quizás yo no estoy viendo. Si hay algún desorden químico, si hay algún desorden físico, si hay algo en mi pasado que trajo esto y no solamente lo detonó, sino lo ha prolongado hasta el momento en el que lo estaba viviendo. Y decidí, en este caso de forma voluntaria, visitar, ¿verdad?, en este caso al que es hoy mi psicólogo, el doctor Ramos Lucas. Y fue una experiencia maravillosa porque me ayudó a ver desde otra perspectiva lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? A veces nos asumimos culpas de cosas que realmente están fuera de nuestro control. Abdiel es una persona bastante controladora. Cuando hablo de controlador es que me propongo algo y estoy dentro de unos márgenes. Cuando se sale de mi cajita, ay, Dios mío, es horrible. Quizás algunos de los que nos estén escuchando estén pasando por esto. Quiero decirles que por favor tengan paz, que hay uno como yo que también es amante del control. Y yo asumo, obviamente, cuando una persona es directora de un proyecto, que no únicamente en el escenario de dirigir una escuela, no estamos hablando solamente de las familias, también hay un asunto de cuentas por pagar, responsabilidades, empleomanía. Hay personas que también uno se siente responsable porque el sustento que tienen posiblemente depende de ese sustento o es el sustento suplementario a otro sustento que tienen. Así que obviamente también no solamente son las familias de las participantes del proyecto musical, sino también están los diferentes maestros, porque obviamente tú y tu esposa le dan clase a los 200 todos, ¿verdad? Hay un grupo de personas que están involucradas en ese proceso, que yo asumo que hay varias personas que nos están viendo, que naturalmente una de las preocupaciones de la ansiedad es porque son empresarios, porque son dueños de pequeños negocios, porque tienen familias para sostener, porque obviamente se van acumulando situaciones. En tu caso particular, tú estás en el sur, estás justamente frente al Pachín Vicens de Ponce, así que naturalmente también fuiste impactado por los temblores de tierra que ocurrieron al inicio de este año 2020, así que tú tienes como un segundo trigger. Correcto. Un reposterior al huracán y todavía no hemos entrado a la pandemia. Correcto. Y era donde quería comenzar, discúlpeme. ¿Cómo podemos manejar esos triggers particularmente que estás viviendo y que son los que muchos de nos están viendo que están manejando? Pues correcto. Ahí era donde quería, ¿verdad?, comenzar a enlazar evento tras evento, porque tengo eventos que son, ¿verdad?, de carácter personal, porque la pandemia, honestamente, es una noticia en la que todos hablamos, pero si lo vemos, ¿verdad?, desde el telescopio, pero cuando vamos ya en nuestra mira al microscopio y vamos disminuyendo el rango, cada familia tiene sus detonantes que va trayendo como bagaje. Justamente, ¿verdad?, el 28, y qué casualidad, nosotros el día 28 teníamos nuestra actividad final en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. Tuvimos una actividad que fue histórica, honestamente fue impresionante, y nuestra expectativa sobre el próximo semestre, imagínense cómo era después de haber tenido un logro como ese. En la tarde nosotros terminando la actividad, haciendo, ¿verdad?, el desmontaje en el teatro, viene el primer sismo. Entonces, luego más en la noche viene el segundo sismo. Y de ahí comenzó una serie de actividades sísmicas que afectaron muchas áreas dentro del área sur de Puerto Rico. O sea que los que están viviendo el proceso de la pandemia a nivel mundial no
no quiero justificar ni tampoco, ¿verdad? Quiero agrandar mi situación, sino que vean qué cosas, ¿verdad? En algún momento pueden ser detonantes para que nosotros pasemos por momentos difíciles. Y es válido, familia, es válido. No estamos exentos de pasar cualquier cosa, ¿verdad? Como la que estamos viviendo. Entonces comenzaron los temblores y comenzó otra incertidumbre, porque quiero asegurarles, ¿verdad, familia? Y darle como testimonio, durante todas estas temporadas la escuela se mantiene cerrada. Inclusive desde el día que se habló, ¿verdad?, acerca del lockdown, nosotros estamos y nos mantenemos al día de hoy, estamos sin poder operar, pero la gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos sostiene. Ok, después de que comienza el proceso, en este caso de la actividad sísmica, comenzaron otros detonantes, pero ¿por qué yo traigo el proceso de María? Porque fue el que Dios utilizó para sanar ese proceso, ¿verdad? En este caso, todos los episodios que tenía de ataques de ansiedad. Es interesante, ¿verdad? Saber que luego cuando tenemos este proceso, ¿verdad? En esta actividad sísmica, que fue bien difícil, honestamente, en el tiempo del huracán nuestras facilidades no se afectaron tanto, aunque la economía sí se afectó. Pero a partir del proceso, en este caso de la actividad sísmica, edificios aledaños, la estructura en Ponce y en áreas limítrofes se ve muy afectada. Entonces comienza el proceso de la credibilidad de la gente sobre nuestro proyecto, cómo debíamos hacerlo, qué cosas debíamos hacer. Entonces llega esa incertidumbre. Pero para ese tiempo, ya como Dios había sanado muchas de las áreas de mi vida, estos ataques de ansiedad, honestamente he sabido cómo identificar ya cuándo bien puede venir uno y cómo poder contrarrestarlo, no tan solamente con la palabra, sino con ejercicios, ¿verdad?, que podemos utilizar, que son prácticos y que nos bendicen de cierta forma. ¿Cómo lo identificas, Abdiel? ¿Y qué haces cuando ya tú vas percibiendo que te estás posiblemente entrando en un ataque de ansiedad o de pánico? En el caso mío, como estoy pensando, yo anticipo mucho. Yo estoy anticipando todo el tiempo. Yo estoy quizás 2 o 3 horas adelantada en este caso, ¿verdad? Por lo que es mi personalidad, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, en el caso mío, de que se comienzan a reducir mis pensamientos a la hora. ¿Y qué va a pasar? Y tengo la expectativa de la hora. Y eso comienza, en este caso, a traer mucha inestabilidad. Ya yo veo que esos indicadores me dicen, espérate, Abdiel, si no controlas esto, va a ser peor. Comienzo, ¿verdad? Comienzo con eso. Luego comienzo a preguntarme, Abdiel, ¿con qué te alimentaste? En este caso, en el caso mío, los lácteos que me encantan tanto, sé que me afectan, los azúcares me afectan, algunas dietas, ¿verdad? En este caso, depende de lo que yo como, me afecta químicamente mi sistema, que eso luego lo entendí, porque me daba cuenta de que si tenía esta dieta este día, ¿verdad? O ingería estos alimentos, me causaba esto, y luego lo probaba nuevamente intencionalmente para ver qué sucedía. Y iba, ¿verdad? En el caso mío, experimentando los cambios químicos que podían suceder y que un pensamiento me iba a llevar a otro. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que además de nosotros ser, ¿verdad?, físicamente estamos dentro de un cuerpo, nuestra mente está trabajando en sus diferentes áreas, ya sea la parte emocional, ¿verdad?, la parte física, la parte espiritual. Hay áreas que están trabajando, ¿verdad?, como un equipo, y que depende de la que nosotros alimentemos va a estar afectando a las otras partes. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros evaluemos. Ok, Abdiel, hay muchas personas que pueden pensar que los cristianos no pasamos por esta situación y que sería tal vez un asunto de falta de fe o de falta de profundidad o de una relación con Dios tóxica, por decirlo de esa manera. Y posiblemente en situaciones como estas pues se pregunten dónde está Dios, ¿verdad? Hacemos una serie de expresiones que nos llevan a, a, a echar responsabilidades sobre otros y posiblemente generen un ambiente de demasiada irritación a veces al interior del hogar, porque no sabemos cómo canalizar lo que estamos teniendo y posiblemente hablamos irritados con nuestra familia o podemos hablar con irritación posiblemente con aquellas personas que tenemos a cargo, los que sean, ¿verdad? Empleados o personas que de alguna manera estén entrelazados con nosotros.
¿Qué tú le puedes decir a ese tipo de personas que el estado de ansiedad tal vez se va llevando o migrando a un estado de irritación? ¿Qué recomendación le puedes dar? Pues mira, lo primero es nosotros aprender algo. Lo que me ayuda a mí, preguntarle, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto y no vengo a desafiar la fe de nadie, pero en mi caso me funciona preguntarle, Dios mío, permíteme yo saber dónde yo estoy para saber hacia dónde me dirijo. Muchas veces estamos hiriendo personas, muchas veces a causa el estado en el que nos encontramos, porque explicando un poquito acerca de nuestro mundo, de los que hemos pasado por este proceso, sentimos que todo se nos cierra y nos quedamos completamente solos, que es uno de los detonantes más fuertes que sentimos, uno de los síntomas más fuertes, ¿verdad? Si pudiéramos llamarlo sintomatología, o una de las experiencias o situaciones más fuertes, es que sentimos que todo el círculo se nos cierra hasta quedarnos completamente solos y sin salida. Es entonces que no sabemos entonces cómo responder, porque si en mi mente me hice la historia de que estoy solo, cualquier persona que me corresponda, creo que estoy hablando con mi interior. Y entonces posiblemente estoy hiriendo, posiblemente estoy haciendo cosas que no debo hacer y no estoy en mi juicio cabal, porque ha llegado el punto de que la severidad ha sido crasa, ¿entiendes? Y es, ¿verdad?, en ese punto donde tenemos que preguntarle a nuestro Padre Celestial que nos permita, Dios mío, dime dónde estoy para saber a dónde me dirijo y qué ayuda yo poder pedir. En el caso mío, mi esposa me ayudó mucho porque en su inicio ella era muy franca, muy transparente conmigo. Me dice, Abdiel, tú estás raro. ¿Qué pasa contigo? Le decía, no puedo explicarlo. Ella me llevó, ¿verdad?, a ese proceso hasta yo automáticamente y con ayuda del doctor, el poder, ¿verdad?, trabajar, ¿verdad?, esos asuntos. Él me dijo, y es otra, ¿verdad?, en la que les hablo. Lo primero es pedirle a Dios que nos arroje luz sobre eso. Luego escríbelo, por favor. Escríbelo, porque quizás esa misma situación se vuelva a repetir. Entonces, como la tienes escrita, vas a saber entonces quizás cómo manejarla. Quizás desde un inicio a lo mejor no pasa, pero con la quizás reincidencia que esperamos, ¿verdad?, que de alguna manera usted pueda sanar. Pero si vuelve a ocurrir, porque esto no es del cierto que ocurra o que no ocurra, porque yo no estoy tampoco exento. Esto no quiere decir que porque haya podido aprender a manejarlo, cualquier detonante pueda, ¿verdad?, permitir que se vuelvan a exacerbar. Estamos como alguien dijo en algún momento, estamos en rehabilitación todo el tiempo. Estamos en ese programa de rehabilitación. Pero usted lo escribe y después de escribirlo, usted va a buscar la ayuda pertinente, porque no siempre podemos arreglar los problemas solos. Me parece que eso que acabas de decir es bien, bien útil, ¿verdad? El que uno pueda sentarse a pensar, ok, voy a escribir qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son las emociones que estoy teniendo, porque como decía, muchas veces, y hasta por experiencia propia, a veces uno descarga con otros lo que está tratando de reconciliar dentro de sí mismo, y Correcto. entonces básicamente lo que hace es que sobre él, ella o aquellos que están cerca de nosotros, pues manejamos ese espacio de falta de enfoque o de concentración que estamos teniendo en esta situación. Me gusta y me agrada escuchar el que tu esposa, tu papá, que aún no estando directamente, físicamente cerca de ti, ¿verdad?, porque está fuera de Puerto Rico, y tener también amistades cercanas, inclusive el tener a un terapeuta, ¿verdad?, un psicólogo que fue parte del proceso, fue fundamental para tu proceso de desarrollar resiliencia, de poder identificar triggers que en algún momento nos disparan otra vez esas series de emociones, que es fundamental que los que nos escuchen, nuestra familia sea parte del proceso, que tengan conciencia de que esto no son changuerías de la persona, de que no son manías, es que literalmente está tratando de comprenderse a sí mismo, de que la ayuda espiritual de esos amigos es esencial, y que también es importante recurrir a esos terapeutas que pueden ayudarnos de una manera apropiada en ese proceso. Nosotros ahora mismo en el proyecto, Abdiel, hemos hablado de esas tres cosas. Uno, ¿qué dice nuestra ansiedad de nosotros? ¿Qué nos está comunicando nuestra ansiedad? Que tiene que ver con lo que tú decías, que nuestro cuerpo, cómo está reaccionando, nuestra alimentación, cómo está reaccionando,
qué Dios dice de nuestra ansiedad. Tú dijiste que tú escuchabas la palabra, que la podías en audio para escuchar. Los 150 salmos en un día, que para mí eso es un world record. El Salmo 119 nada más un montón, yo no me imagino Sí, 150 y la salmos. realidad era a causa de la ansiedad. O Claro, sea, yo claro. necesitaba contrarrestarlo. O sea, era tan fuerte esa voz interior que yo necesitaba contrarrestarlo y ese antídoto todo el tiempo. Y yo decía, Dios mío, necesito algo, porque era la forma de yo poder sanar. Inclusive, ¿verdad? Hablo de este testimonio. Recuerdo que una tía dentro del proceso se sienta conmigo, recuerdo, eran casi las 3 de la mañana. Y después de ella escucharme, me dice, ¿sabes qué? Entiende algo, no duerme el que te cuida. Wow, cuando yo escuché eso, ese espacio de soledad que sentía, porque se van cerrando, como bien le decía hace unos minutos, al nosotros sentirnos solos, es por eso que no sabemos cómo controlarlo o cómo manejarlo en ese instante, porque se nos cierra todo, inclusive cuando volvemos, ¿verdad? Quizás un poquito hacia atrás, le contestamos de formas inadecuadas a las personas. Es que posiblemente me hicieron una pregunta, yo no la escuché, pero reaccioné. Y la persona dice, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque se han cerrado tanto nuestros oídos y yo necesitaba que a través de la palabra ocurriera un milagro, ¿verdad? Y los milagros siguieron ocurriendo en la medida en que yo abrí mi corazón, porque tuve que primero reconocer y luego abrir mi corazón, porque esto no pasa así porque sí o se va de la noche a la mañana. Honestamente, tenemos que abrirnos primeramente y permitir, ¿verdad? Que la ayuda pueda llegar, porque la ayuda está siempre. Ahora, que pueda llegar está, ¿verdad? En nosotros, en que podamos ser abiertos al plan, podamos ser abiertos a las recomendaciones y no darnos por vencidos, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Digo, Dios puede hacer un milagro y Dios lo ha hecho y de eso no tenemos duda, pero la realidad es que, o en las realidades en las que vivimos, vivimos pensando en que todo tiene que ser rápido. Así como me llegó, así mismo tiene que irse. Y yo me di cuenta en el proceso, y aquí es donde hablo acerca, ¿verdad?, de mucho de lo que es mi testimonio. Cuando yo comencé a trabajar para la capellanía de hospicio y ver tanto encamado, yo sentía que en este caso, y ahí es donde los puntos, sentía que los que estaban encamados podían ser mi papá, podía ser mi mamá, podía ser un familiar que yo quería. Entonces, habían situaciones que yo no había resuelto, situaciones de perdón, situaciones en las cuales yo sentía que yo había levantado una muralla, ¿verdad? En el caso de mi papá, que considero un héroe espiritual. Entonces, al llegar esos momentos, y ahí es donde vamos, al huracán María, vamos al 2017, después vamos 2019, vamos 2020, mira esto que interesante, en ese momento yo saber que mi papá podía fallecer en el proceso del huracán, realmente exacerbó bastante, en este caso, mi episodio de ansiedad. Al saber que mi papá en unos días se iba de la casa y yo no tener comunicación, porque en el tiempo de María se perdió toda comunicación y ya no sabía si podía salir de la casa, podía pasar esto, en el área sur fue devastador, como en la gran mayoría de nuestra isla. Pues yo sentía que si yo no había podido resolver esos asuntos con mi papá, ¿cómo él se podía ir sin yo haber, ¿verdad?, estrechado todo eso? Dios utilizó este periodo, esta situación en mi vida para poderme bendecir de esa forma. Yo poder lograr tener una relación mucho más estrecha con mi padre, no solamente verlo como mi pastor, porque otra parte interesante era que él fue mi jefe, porque él fue dueño de negocio también. Entonces cumplía 3 roles, ¿verdad?, importantes. Le hablo de todo esto, les hablo porque sé que muchas veces queremos buscar respuestas acerca de cuándo comenzó, por qué comenzó, qué cosas lo detonaron. Y es importante nosotros pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, pero también es importante saber qué cosas de nuestro pasado nos han estado afectando hasta ahora que no nos permiten avanzar y llegar hacia y cumplir los planes que Dios tiene con nosotros. Sí. Nosotros en este proceso hemos dicho que hay 5 pasos que hemos estado recomendando, que uno es reconocer a Dios, dónde Dios está en medio de este proceso, porque no está ajeno. Que repasemos con gratitud, que identifiquemos un inventario de cosas por las cuales podamos estar agradecidos y que podamos identificar nuestras emociones para pasar ese proceso de pedir perdón y mirar el mañana con un sentido de esperanza. Esos son los 5 pasos, que dónde está Dios,
por qué estamos agradecidos, qué estamos sintiendo, qué tenemos que resolver, qué deuda de perdón tenemos que resolver y sobre todo mirar con esperanza el día de mañana, porque eso es parte esencial de lo que queremos hacer. Abdiel, eres músico, ¿verdad? Yo creo que para el proceso siempre las artes y la música, en este caso la alabanza, tenemos que es una experiencia grata y es muy útil para nosotros poder también expresar nuestro proceso de desarrollo, de encuentro y de dirección en esta situación. ¿Cantabas algo, compusiste algo, adorabas al Señor? Pues mira, a diferencia de verdad que mucha gente utiliza y en otras temporadas utilizaba mis procesos para convertirlos en canción, pero es interesante que durante ese proceso fue un silencio de Dios. Okay. Que en ese sentido era como si Dios me hubiese dicho, ¿verdad? En muy particular me hubiese dicho, haz silencio que yo quiero hablar contigo, ¿verdad? Quizás a veces por el orgullo, y lo hablo desde la perspectiva musical, quiero responderle a Dios con una canción que trate de impresionarlo. En este momento era Dios o es Dios que ha estado impresionándome durante todo este tiempo diciéndome, esto está aquí y lo escribí por ti. Y no hay nada en la tierra, no hay nada en la tierra que ya no haya sido escrito ni hablado por mí. Entonces Dios de alguna forma me dijo, detente, trabajó con mi orgullo y me dice, ahora necesito que tú me escuches a mí. Y entonces es la parte, ¿verdad?, maravillosa dentro de todo este proceso porque me cambió los muñequitos, porque yo decía, wow, de aquí vienen muchas canciones, de aquí vienen muchos proyectos, de aquí vienen muchas cosas, pero es realmente Dios trabajando conmigo diciéndome, ahora permíteme a mí ser Dios, permíteme a mí, ¿verdad?, poder abrazarte con mi amor y que tú puedas entender, ¿verdad?, que yo soy tu gloria y soy el que levanta tu cabeza. Y hemos escrito muchas canciones, honestamente, pero hay un tema de Gilberto Daza, ¿verdad? Lo menciono, ¿verdad? Para propósitos de verdad, de esta grabación y que no tengamos ningún nicho con nadie, ¿verdad? Y este tema dice así, mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián, mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido. Yo soy tu protegido. Por eso corro a ti, Señor. Te regalo esa alabanza para ti. Es una partecita. Búscala y escúchala porque te va a ministrar mucho. Qué bueno. Abdiel, agradezco tu tiempo que hayas compartido con nosotros. Oramos por ti, por tu matrimonio, por tu familia. Agradecemos mucho tu honestidad, tu humildad, la apertura que hayas tenido para compartir con nosotros. Admiramos y apreciamos tu ministerio con Caroline, lo que han hecho en Melodías que Sanan. Yo personalmente soy un fan de Melodías que Sanan, de todo lo que lo hace para nosotros trabajarlo. Hay algunas personas que me han conocido en los últimos años, no saben que al principio mi esposo y yo, Raquel, estuvimos involucrados en un proyecto musical de educación que era el Instituto Canción. Sí. Y yo recuerdo haber visto Melodías que Sanan y dice, wow, esta gente es un proyecto extraordinario. Debimos haberlos conocido antes. No, y es de aquí, es puramente de aquí, ¿verdad? Nace del corazón de Dios y, ¿verdad? Y nosotros respetamos mucho el Ministerio Canción, respetamos mucho todos sus líderes y han sido de mucha inspiración de igual forma para nosotros. Y somos, ¿verdad? Honestamente, también de igual forma admiramos el trabajo que tanto ustedes como pastores realizan dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la juventud. El impacto que han tenido no solamente en nuestras vidas. Y yo oro para que tengan una expansión como nunca antes, porque el corazón que tienen ustedes es un corazón que no solamente le agrada a Dios porque lo hemos visto como trayectoria, sino hemos visto cómo la bendición de Dios les alcanza en medio de sus procesos, porque ustedes de igual forma han sido transparentes con sus procesos. Y Dios los va a seguir honrando y los va a seguir bendiciendo porque son amados de Dios. De igual forma, vuelvo y se los repito, son admirados por nosotros y por mucha gente que sigue sus corazones transparentes.
Bueno, pues Abdiel, gracias por estar, gracias por esas palabras. Me pongo así medio emocional. Bueno, pues esperamos seguir en contacto. Sí. Un abrazo para ti, para Caroline, para toda la gente allí. Pedimos que sigan orando por la familia de Abdiel, por el proyecto de Melodías que salen, Gracias, sí. que como hemos dicho, pues naturalmente pues también está detenido con este asunto de la pandemia, que es una segunda pausa en el proceso de este año 2020 por lo y aclaro, pastor, antes de terminar, es una tercera pausa, porque cuando comenzaron los temblores, nuestra primera pausa, María, segunda, de verdad, la actividad sísmica, y ahora esto. Pero seguimos soñando. Amén. Bueno, pues Dios me lo bendiga mucho, esperamos que podamos seguir en contacto, vamos a seguir conversando con otras personas que han tenido la bondad y la honestidad de poder compartir sus historias con nosotros de estas situaciones con el manejo de la ansiedad. Lo que queremos es que podamos tener un respiro de la escritura y que nosotros, como hemos estado hablando, que podamos respirar el aliento de Dios en este tiempo. Dios me lo bendiga mucho y muchas gracias por sintonizar.